Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y hoy estamos en el Alto de la Farrapona, muy cerca de la frontera entre León y Asturias, donde estamos a punto de empezar una ruta de senderismo que nos va a llevar, entre otros sitios, a Peña Orniz, que es el pico más alto del concejo asturiano de Somiedo, y nos permitirá al mismo tiempo visitar los lagos de Saliencia. Así que, sin más dilación, vamos a empezar la ruta. Amigos, pues esta es una ruta circular que cubre una distancia de 17,5 kilómetros aproximadamente. Nos va a permitir visitar la cumbre más alta del concejo asturiano de Somiedo, que se llama Peña Orniz y que tiene una altitud de unos 2.194 metros, creo recordar. Si estoy equivocado os pondré la altitud correcta aquí. Y además nos permite en la parte final de esta ruta circular ver los lagos de Saliencia. Si recordáis, hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de hacer la ruta de los lagos de Saliencia y en aquel día en particular desafortunadamente no pude enseñaros uno de los lagos, el lago más grande, creo que era el lago Calabazosa. Bueno, pues esta vez tendremos la oportunidad de visitar ese lago. En todo caso, quería comentaros que esta ruta en particular tiene secciones en las que no existe camino, otras secciones en las que es fácil perderse, especialmente si hay niebla, como en este caso, así que yo personalmente os recomendaría que tuvierais muchísimo cuidado y que si la cosa no pinta bien, que no pasa nada con dar la vuelta e intentarlo otro día. En todo caso, vamos a continuar. Bueno amigos, eso que veis allí es, si no me equivoco, Peña Orniz, que es uno de los objetivos de hoy. Así que, venga, vamos hacia allá.
Pues vaya fastidio que he tomado el desvío equivocado y me acabo de dar cuenta después de caminar, yo qué sé, debe ser 1 kilómetro, una cosa así, cuesta arriba. Tengo que volver otra vez al desvío. Y es que mira que he tratado por todos los medios de encontrar un punto por donde pueda unirme a donde se supone que tengo que estar, pero no hay manera, ¿eh? En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno amigos, hemos llegado a Peña Orniz, que es el techo del concejo de Somiedo. Vamos a disfrutar las vistas y luego vamos a continuar el recorrido porque todavía nos queda bastante para terminar la ruta. Así que vamos a hacerlo así.
Bueno amigos, me quedan menos de 2 kilómetros para terminar la ruta, así que como viene siendo habitual os voy a hablar un poco acerca de la misma y finalmente me despediré. En cuanto a la ruta, decir que es una ruta bastante larga, estamos hablando de unos 20 kilómetros aproximadamente. Tiene secciones en las que no existe camino, es decir, que es un poco búscate la vida, y otras secciones donde tienes que usar las manos para escalar un poco. Es decir, que no es para todo el mundo y si no tienes una cierta experiencia, pues a lo mejor no es una buena idea hacerla. Pero si eres capaz de sobreponerte a estos dos pequeños retos, la facilidad de perderse, el tener que utilizar las manos para escalar en algunas zonas y el hecho de que no haya ruta, es una de estas rutas en las que uno no puede evitar pararse de vez en cuando a admirar las vistas, porque es una ruta preciosa. En todo caso, espero que el vídeo haya podido representar la belleza de la ruta como se debe. Es una ruta muy recomendada, insisto, si tenéis algo de experiencia y no os importan estas dos o tres cosas. Por supuesto, ni qué decir tiene, no es una ruta para hacer en familia y yo diría que no es una ruta para hacer solo. Suena un poco hipócrita que haya dicho esto, pero es mi opinión personal. En todo caso, espero que hayáis disfrutado del vídeo y si ese es el caso, pues por favor no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir. Y que no se me olvide deciros que podéis encontrar el track de la ruta en mi página web mrpabloso.com. Mirar en la descripción del vídeo, allí tendréis un enlace para el track para que lo podáis descargar en el teléfono o en el GPS. Venga, cuidaros un montón, hasta luego.